Hola, voy a hacer un video sobre cómo resolver polígonos regulares en el examen de bachillerato por madurez. Primero hay que tomar en cuenta que los ejercicios, normalmente la mayoría de los ejercicios son de triángulo equilátero, de cuadrado y de hexágono regular. Entonces, voy a concentrarme en la solución de esos tres. También voy a agregar cómo se resolvería cualquier triángulo equilátero. En el examen del 2000, el primer examen del 2024 vino uno de pentágono. Yo recomiendo no estudiar, resolver polígonos que no sean estos tres, porque la solución es bastante compleja. Igual la voy a agregar por si a alguien le interesa, pero no lo recomiendo. Bien, el tema hay que separarlo en dos partes. Nosotros vamos a resolver primero la parte de saber de qué polígono nos están hablando. Normalmente no sabemos qué polígono es, entonces nosotros vamos a usar estas fórmulas que están acá para averiguar qué polígonos nos están hablando. Ellos nos van a decir algún dato de estos de acá, algún dato de esta tablita. Por ejemplo, nos pueden decir que cuál es la suma de los ángulos internos, cuál es la media del ángulo interno, etcétera, etcétera. Entonces ellos nos van a dar ángulos, si no nos dicen qué polígono es, nos van a dar ángulos o nos van a dar diagonales. Nos pueden decir cuántas son las diagonales que se trazan en un polígono o las diagonales desde un vértice. Veamos. Por ejemplo, veamos el 2023, dice, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo lado mide 6 y su ángulo central es 120? Este ángulo central es este dato me va a servir para averiguar cuántos lados tiene la figura. Pues yo no sé cuántos lados tiene la figura, no sé qué polígono es, no sé si es un triángulo equilátero, no sé si es un cuadrado, no sé si es un hexágono. Este lado de aquí no es que tiene 6 lados, dice el lado mide, o sea, esta es la distancia de lo que mide el lado. Por lo tanto, este dato es el que me va a servir para averiguar cuántos lados tiene la figura. Eso es lo primero que ustedes deben hacer. Ya vamos a resolver primero esto. Vean otro ejemplo, El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular a partir de uno de sus vértices es de 7. Me están dando las diagonales. Entonces, ese dato me va a servir a mí para saber qué polígono es. Y luego dice, si el lado mide 3, entonces el perímetro corresponde a... Esta pregunta, cuando nos piden el perímetro, ellos nos pueden preguntar perímetro para cualquier figura, sea una figura de 30 lados. Porque el perímetro es una fórmula muy fácil, es multiplicar lo que mide el lado por la cantidad de lados, ¿verdad? Es el perímetro, la suma de todos los lados. Entonces aquí sí van a aparecer figuras que no sean triángulo, cuadrado o hexágono. Pueden salir. Aquí esta figura de hecho va a ser una figura de 10 lados. Nosotros para calcular áreas, pues si hay una figura de 10 lados, el procedimiento es muy largo. Entonces ellos normalmente no ponen ese tipo de ejercicios. Bien, vean otros más. Este es lo mismo, sea un polígono regular cuya medida del ángulo central corresponde a 60. Ven, ellos no les dicen qué figura es, pero les dan ese ángulo. ¿Ok? Tengan eso en cuenta y ya tendrán como una parte del ejercicio. Ahora, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que vamos a hacer nosotros es leer cuál es el ángulo que me están regalando ellos o las diagonales. Y vamos a ir a las fórmulas que están acá. Entonces voy a copiar este ejercicio por ejemplo, solo me va a interesar por ahora resolver cuántos lados tiene la figura. Por ahora solo saber esa parte. ¿Cuántos lados tiene la figura? Entonces, voy a averiguar primero de qué figura me están hablando. Entonces, vamos acá, leemos que nos están dando el ángulo central. Ellos nos dicen que el ángulo central mide 60. Entonces, ustedes se van a ir a las fórmulas del examen y van a buscar la fórmula del ángulo central. Entonces, la fórmula del ángulo central es esta. Dice, medida del ángulo central es esta parte de acá. Siempre, siempre, siempre vamos a agarrar la fórmula, pero solo nos va a interesar esta parte. Solo esa parte es lo que nos va a interesar. Digamos, en todas es lo que está después del igual. Nos va a interesar esto, nos va a interesar esto. Solo lo que está después del igual es lo que nos interesa. ¿Ok? Entonces nosotros aquí tenemos la fórmula del ángulo central, es 360 entre n. Este simbolito es de grados, no se pone en la cálculo, es solo 360 entre n. Entonces, vamos a poner la fórmula, el 360 entre n. Vamos a poner un igual y vamos a poner a la par el dato que nos están dando, en este caso es 60. Y ahora nosotros a esto lo vamos a meter a la cálculo y vamos a averiguar cuánto vale este número de acá. Entonces se metería hacia la cálculo.
Voy a hacerlo primero con las calculadoras más modernas, ¿verdad? Las cálculos que son negras completamente. Y para eso tenemos que hacer la cálculo en modo ecuación, dándole home, yéndonos a la parte que diga ecuación, ahí le damos OK y nos vamos a la parte que diga solver o resolver y ya está en modo ecuación. Ahora sí escribimos esta ecuación y nuestra incógnita es la x. Aquí siempre va a ser una x. Quedaría entonces 360 dividido entre x y el igual, ¿verdad? Shift y esta tecla para poner el igual y 60. Y ahora le vamos a dar OK. Aquí le vamos a escribir siempre un 10 y luego le damos doble OK. Ya le di uno y aquí va el otro. Entonces averiguo, siempre me va a aparecer esta pantalla, una L y una R, y es donde ya me va a tirar la solución. Y dice que X vale 6. Entonces lo que estoy averiguando con eso es que la figura tiene 6 lados, es un hexágono. Y ahora tengo que saber cómo se resuelve un hexágono, pero por ahora no nos interesa esto. Voy a mostrarles cómo sería con la otra calculadora. Con esta calculadora sería empezar a escribir normal, 360, abajo iría la X, ponemos el igual con alfa calc y el 60. Y ahora estripamos shift calc, aquí siempre escribamos un 10 y luego le damos doble igual. Y aparece que X vale 6. ¿Bien? Eso es repetir lo mismo para cualquier tipo de pregunta y ya ustedes podrían encontrar cuántos lados tiene la figura. Por ejemplo, hagamos más ejercicios. Vean, por ejemplo, este. No nos dicen nuevamente cuántos lados tiene la figura, pero nos regalan un dato de un ángulo. Dicen que el ángulo interno mide 90. Considere las siguientes proposiciones referidas a un polígono regular cuyo ángulo interno mide 90 grados. Entonces, encuentro cuál es la figura cuyo ángulo interno mide 90 grados. Para algunas personas esto es obvio cuál figura tiene 90 grados, pero lo voy a hacer con el procedimiento normal. Nos vamos a buscar la fórmula del ángulo interno. Y aquí tienen que tener especial cuidado porque hay dos que dicen ángulo interno, pero esta es la suma de los ángulos internos. La medida de un ángulo interno es esta. Vean que es 180 paréntesis n menos 2 paréntesis dividido entre n. Esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Solo esta parte. Entonces nos vamos, escribimos la fórmula. 180 paréntesis n menos 2 dividido entre n. Y ponemos igual a 90. Ahora sí, metemos esto a la cálculo. Entonces lo voy a hacer con esta. 180. Recuerden que si hay fracción hay que ponerla primero. X menos 2, cierro paréntesis. X otra vez porque hay tanto letra aquí como acá. Alfa cal para el igual, 90 y apretamos Shift, cal, le escribimos un 10 y les damos doble igual y me sale que es un cuadrado. N vale 4. Apliquen eso para cualquier parte, ya sabrían cuántos lados tiene la figura. Esa es la primera parte. Tienen que ser muy rápidos y rápidas con eso porque no pueden perder mucho tiempo. Les muestro uno de diagonales, este que leímos ahora. Este incluso lo podemos resolver todo, porque este ejercicio nos preguntan cuál es el perímetro, ¿verdad? Es algo que es básico que hay que manejar, que el perímetro es la suma de todos los lados, pero aquí lo que hacemos es multiplicar cuántos lados tiene la figura, la n se refiere a la cantidad de lados, y lo multiplicamos por L, que es la cantidad, la medida de lado. Esa es la letra que usamos para la medida de lado. N es la cantidad de lados, eso está aquí en las fórmulas, eso es algo que digamos que deberían saber. Este video digamos que sirve para explicar, pero la idea es que lo vean personas que ya han practicado un poco, pero igual se puede empezar desde cero con este video. N es el número de lados, N es el número de lados del polígono. Por eso el perímetro es N por L, porque es multiplicar cuántos lados tiene la figura por lo que mide el lado. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado cuyo lado mide 5, el perímetro sería ser 5 más 5 más 5. 5 más 5 más 5 más 5. Pero eso es lo mismo que hacer 5 por 4.
Y si fuera una figura de 15 lados y cada lado mide 2, entonces sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 15 veces, ¿verdad? Pero sería lo mismo que hacer 2 por 15. Entonces, ¿cuántos lados tiene la figura por lo que mide el lado? Esa sería la fórmula del perímetro. Las multiplicaciones, el orden no importa, entonces uno puede multiplicar el lado por la cantidad de lados o la cantidad de lados por el lado. Da igual cuál sea. Listo. En este ejercicio nos preguntan el perímetro y nos están diciendo que el lado mide 3. Lo que me hace falta es saber cuántos lados tiene la figura. Por ejemplo, si fuera un cuadrado, la respuesta sería 12. No está, pero la respuesta sería 12 porque 3 por 4 son 12. Y así, ahora, ¿cuántos lados tiene la figura? Esa es la pregunta. No sabemos, no nos dicen qué figura es, pero nos dicen que se pueden trazar desde un vértice 7 diagonales. Desde uno de los vértices. Entonces vamos a la fórmula de las diagonales desde un vértice. La buscamos, ¿verdad? Y vemos que la fórmula, recuerden, lo que nos interesa es lo que está después del igual y la fórmula es n-3. Para algunos es muy obvio el cálculo, pero lo voy a hacer igual todo. Escribo la fórmula n-3, pongo el igual y escribo lo que me dicen que da eso. Las diagonales son 7, entonces ponemos el dato aquí igual que el de ángulos, es lo mismo. Copié la fórmula y puse el dato de lo que me están dando. Y ahora meto la calculadora, ¿verdad? Pero aquí es muy obvio, aquí se puede pensar, ¿cuál número yo le resto 3 y me da 7? De ahí el 10, eso tiene que ser un 10, 10 menos 3 son 7. Pero igual lo hago por si acaso, y nada más para practicar con la cálculo. Voy a la otra calculadora. Estoy igual en modo ecuación, entonces estoy bien. Pongo x menos 3 es igual a 7. Le doy OK, o también puedo darle esa tecla Excel. Y aquí le doy 10. Para algunos este 10 puede ser que no tenga sentido, pero algunas veces sí es necesario, entonces mejor siempre usemos ese 10. Le damos doble X o doble OK. Y dice que X es 10, o sea, la figura tiene 10 lados. Y si la figura tiene 10 lados y cada lado mide 3, el perímetro sería 30, porque sería 3 más 3 más 3 más 3 más 10 veces. Pero para eso lo que hacemos es multiplicar 3 por 10 o 10 por 3 para hacerlo en el mismo orden que esta fórmula, pero da igual. 10 lados por 3, que es lo que mide cada lado, y eso da 30. Es el perímetro. Bien, eso es la primera parte. Ya sabemos averiguar cuántos lados tiene la figura. Ahora tenemos que saber, ya una vez que uno sabe qué figura es, ahora qué es lo que me piden, cómo llego a lo que me piden. Pues para eso necesitan tener todo su arsenal de fórmulas. En el examen vienen ciertas fórmulas con las que a ustedes les van a ser útiles. Estas, pero otras van a tener que sabérselas de memoria, no queda otra. En el triángulo equilátero tienen bastantes. La más importante es esta, que el lado al cuadrado, raíz de 3 entre 4 es el área. Así calculamos el área. La altura del triángulo equilátero se puede calcular con esta fórmula. El lado, raíz de 3 entre 2. La apotema se puede calcular con la altura dividido entre 3. En un cuadrado, la fórmula que me dan es que el lado es igual que la d es de diagonal. Todas las letras dicen qué significan por acá. D es diagonal. Diagonal, raíz de 2 entre 2. Y en el hexágono, la apotema es igual al radio raíz de 3 entre 2. Bien. Lo, una cosa que deben saber es que la cálculo nos puede resolver ecuaciones. Ustedes, por ejemplo, yo puedo saber cuánto mide el lado de un triángulo si yo sé la altura. Esta fórmula sirve para calcular la altura, ¿verdad? Esto va a ser muy importante. Esto es despeje. Esto, digamos que uno debería saberlo. Pero igual les voy a explicar el despeje todo solo. Vean, la fórmula de la altura, por ejemplo, voy a escribirla. Lado raíz de 3 dividido entre 2. Con esta fórmula yo puedo encontrar la altura si yo sé cuánto mide el lado. Por ejemplo, ¿cuál es la altura de un triángulo equilátero si su lado es 10? ¿Cuál es la?
Entonces, yo con esta fórmula puedo averiguar muy fácil la altura, porque esta fórmula sirve para averiguar la altura. Yo quiero este dato y yo sé cuánto vale este dato. Entonces, mi incógnita es la altura. No lo tengo. ¿Cuál es la altura? Eso es lo que me preguntan, digamos. Y yo sé con esta fórmula que yo puedo calcular la altura si tengo el lado. Y el lado vale 10. Entonces, aquí en vez de L voy a poner 10. Aquí pongo el raíz de 3 y aquí pongo el 2. Y en este caso, la altura vale esta operación. Nada más es meter esto a la calcu normal, normal, normal. Hacer nada más fracción, 10 raíz de 3. Lo que quiero ver es cuánto da este número simplificado. Y esto es 5 raíz de 3. Esa es la altura de ese triángulo equilátero. 5 raíz de 3. Si la quisiéramos en decimales, lo pasamos a decimales, pero no me importa. Ahora, vean la pregunta, qué diferente si fuera así. ¿Cuánto mide el lado por un triángulo equilátero si su altura es, mentira. Aquí me equivoqué con esto. Aquí era así su lado, perdón. Aquí sería cuánto mide el lado de un triángulo equilátero si su altura es, no sé, 12. Ahora la pregunta es diferente. Yo quiero saber cuánto mide el lado. Y yo no tengo ninguna fórmula en el triángulo que diga el lado es igual a, no lo tengo. Pero yo tengo esta fórmula que tiene el lado. La incógnita está aquí. La incógnita está adentro de la fórmula. Cuando la incógnita está adentro de la fórmula, vamos a hacer un truco de cálculo, vamos a despejar, se dice. Entonces yo voy a sustituir los datos igual en la fórmula, pero yo sé cuánto vale la altura. Yo tengo cuánto vale la altura. La altura vale 12. Voy a escribir la fórmula otra vez. La altura es igual al lado raíz de 3 dividido entre 2. Yo sé cuánto vale la altura. La altura mide 12. Y lo que yo quiero averiguar es este de aquí adentro, el lado. Como el que yo quiero averiguar está dentro de la fórmula, esto se hace por medio del truco de cálculo despejar, el mismo que el que hicimos en el truco de ángulos y eso. Ponemos 12 es igual a el lado es la incógnita, raíz de 3 dividido entre 2 y le hacemos a la cálculo shift cal 10 igual igual. Y ahí nos dice que el lado es 13,85. Entonces, aquí, aunque nos dan tres fórmulas, en realidad tenemos un montón de fórmulas. Nosotros tendríamos fórmulas, aquí con esta fórmula puedo encontrar la altura o puedo encontrar el lado. Tengo que tener alguno de los dos. Con esta fórmula puedo encontrar ya sea la apotema o también puedo encontrar la altura si yo sé cuánto vale la apotema. Con el área, con el lado, yo puedo encontrar el área del triángulo equilátero. Es muy raro, pero podría encontrar el lado si supiera cuál es su área. Puedo despejarla. O sea, puedo hacer el despeje. En el cuadrado puedo encontrar la diagonal si sé cuánto mide el lado o puedo averiguar el lado si sé cuánto mide la diagonal. La cosa es esta. Yo hago el truco de calculadora cuando el dato está adentro de la fórmula. No me sirve, no es necesario hacerlo. Se puede hacer siempre con la calculadora, eso da igual. Pero si quieren lo hacen siempre con calculadora, pero si la incógnita está afuera, no es necesario usar no es necesario usar Shift Cal. Vean de nuevo el ejercicio que yo hice anteriormente, el de cuyo lado era 10. Ahí me equivoqué, puse altura, pero era el lado, cuyo lado era 10. Yo no hice Shift Calc, yo no usé el truco de calculadora, simplemente sustituí y ya hice el cálculo. Pude haberlo hecho con la calculadora, pero no es necesario, no es necesario. Bien, sabiendo eso, yo puedo averiguar varias cosas. Vean, por ejemplo, con el hexágono. En el hexágono es muy útil este. Vean. Imaginemos este ejercicio inventado ahí. Voy a poner el dato con raíz, pero la raíz no la puedo escribir ahí. Digamos que la apotema es 3 raíz de 3. Esa es la apotema. La apotema es 3 raíz de 3. Entonces yo quiero averiguar el radio de un hexágono si su apotema es 3 raíz de 3.
Esto es muy, muy útil, este ejercicio. El del hexágono casi siempre es un ejercicio que se usa esta fórmula. En el hexágono yo tengo esta fórmula aparece A, que es la apotema, y este R, que es el radio. Entonces yo puedo aplicar esa fórmula y encontrar cuánto vale el radio. Eso es lo que me piden. A mí me dan la apotema. Ven, el que quiero está adentro de la fórmula. Tengo que usar el truco de calculadora. Entonces voy a escribir la fórmula. A es igual a R raíz de 3 dividido entre 2. Entonces voy a sustituir cuánto vale la A, porque ese es el dato que yo tengo. No vayan a poner el 3 raíz de 3 aquí en la R, porque eso es lo que yo quiero encontrar. Yo no tengo cuánto vale R. Yo sé cuánto vale el A. Entonces voy a copiar esto igual, pero en lugar de A pongo lo que vale A. Aquí iría A, esta es mi incógnita y aquí va el 2. Y hago el despeje. Entonces voy a poner aquí una X. Entonces me quedaría 3 raíz de 3, me salgo de la raíz, alfa cal para el igual, la fracción, aquí está el x, que es mi incógnita, 3 raíz de 3 dividido entre 2 y hago el truco, shift cal 10 igual igual, y encuentro que la O, perdón, el radio mide 6. Esto es muy útil, es muy, muy útil. Ven, ahora anotemos todos los datos las fórmulas que ocupamos para triángulo, bueno, para sí, triángulo, cuadrado y hexágono. Bien, aquí hay un dibujo de cada una de las figuras, triángulo, equilátero, cuadrado y hexágono. La apotema es las líneas que puse en rojo. La apotema es la distancia que hay desde el centro hasta el centro de la base. Esta es la apotema, esta es una apotema, estos son apotemas. La apotema, aunque dibujé estas, puede dibujarse hacia cualquier lugar. Simplemente es que vaya del centro al medio lado. Nunca ponen dibujos, entonces no se preocupen mucho por esto, pero todo eso serían apotemas. Igual con el radio. El radio son los celestes, es la distancia que hay desde el centro hasta las esquinas, hasta los vértices. Se pueden hacer hacia cualquier dirección. Digamos, esto también sería un apotema, perdón, un radio. Esto sería también un radio. Sí, sucesivamente. Esto también es un radio. Ahora, del triángulo equilátero ustedes tienen muchas fórmulas. Son casi que todas las necesarias. Pero por si acaso se podrían aprender esta. Aprendérselas en palabras para no hacerlo como con matemática, pero en el triángulo equilátero lo que pueden aprenderse es que el apotema es la mitad del lado, perdón, del radio. Es la mitad del radio. Apotema es la mitad del radio. En el cuadrado hay varias, bueno, más que todo dos. Esta es muy básica. El área del cuadrado es lado por lado. Esa hay que sabérsela, por fijo. El área del triángulo equilátero está dentro de las fórmulas. Ahí está, ahí, entonces no hay que aprendérsela. En el cuadrado tienen que saberse estas. La mayoría de los ejercicios tienen que ver con encontrar cuánto mide el lado, porque es casi siempre piden perímetro o área. Y sabiendo cuánto mide el lado, podemos averiguar el perímetro y el área. Ese es el dato más importante, saber cuánto mide el lado de la figura. Prácticamente la mayoría de los ejercicios, o casi la totalidad de los ejercicios, son de perímetro, área, y por lo tanto el lado es el dato más importante. Entonces, en el cuadrado es importante saber que el lado es el doble del apotema. El lado es el doble del apotema. Entonces, si ellos me dan la apotema, digamos que la apotema mide 5, entonces se acuerdan de memoria, en el cuadrado el lado es el doble del apotema. Entonces, si les dan la apotema, hagan el doble. O sea, si la apotema fuera 5, el lado me diría el doble de 5, que es 10, y así sucesivamente. Eso es por esto, les muestro aquí gráficamente porque así se pueden acordar más fácil. Si yo hago una apotema para acá, vean que dos apotemas juntas, esta y esta no me quedó chueca, pero esto, dos apotemas sería junto todo lo que mide este lado. Por eso es que el lado es el doble del apotema, porque vean que el apotema va desde el centro hasta acá, directo. Entonces, si yo hago apotema por dos o dos veces la apotema, completaría lo que mide un lado del cuadrado. Y así va a pasar lo mismo con el radio. Tienen que saberse también esto. La diagonal es el doble del radio. La diagonal es el doble del radio.
Y lo pueden recordar gráficamente el dibujo. El radio va del centro a la esquina y la diagonal va de esquina a esquina. Entonces, si yo hago dos radios, tendría toda una diagonal. Por eso es que la diagonal es el doble del radio. Si esto midiera 5, la diagonal sería 10 porque serían 5 y 5. Por eso es que la diagonal es el doble del radio. ¿Y por qué es útil la diagonal en el cuadrado? Porque viene una fórmula en el examen con la que yo puedo averiguar cuánto mide el lado si tengo la diagonal. Entonces, si en un ejercicio a mí me dicen cuánto mide el radio de un cuadrado, ese radio me va a servir para averiguar la diagonal. Y después de la diagonal, puedo averiguar el lado. Y ya podría encontrar el perímetro y el área del cuadrado, que es lo que más pide. Eso es lo importante del cuadrado. En el hexágono tienen que saber que el radio y el lado miden igual. El radio es igual al lado. ¿Por qué esto es útil? De nuevo, como sigo insistiendo, el lado es el dato más importante y aquí tenemos una fórmula para averiguar el radio del hexágono. Yo hice ahora y acabo de hacer un ejercicio para averiguar este radio. Entonces, este ejercicio, el radio normalmente no es lo que nos interesa el lado del hexágono. Entonces, si uno averigua este dato, el radio está averiguando el lado, porque miden lo mismo. Y el área de un hexágono, tienen que acordarse de esto, es el área del triángulo por 6. Es el área del triángulo equilátero por 6. ¿Por qué lo pongo así? Porque el área del triángulo equilátero ya viene en el examen. Esta fórmula del área del triángulo equilátero viene en el examen. Era lado al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4. Ese es el área de un triángulo equilátero. Está aquí en el examen, véanla. Entonces, si ustedes se acuerdan esa frase, el área de un hexágono es la del equilátero por 6. Entonces, ustedes van a usar esta fórmula, pero lo van a multiplicar por 6. Y así sabrían cuál es el área de un hexágono. Entonces sería el área del triángulo equilátero por 6. Bueno, hagámosle un puntito, por 6. Entonces vean que ocupan el lado, no se escapan, ocupo el lado. En el área este ocupo el lado, el área del cuadrado ocupo el lado, el área del hexágono ocupo el lado. Y para el perímetro y la suma de todos los lados, ocupo saber cuánto mide el lado. Con esta información ya tenemos todo. Vean, por ejemplo, ahora toca hacer ejercicios. Vamos con este primero. Dice, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo lado mide 6? Entonces me están regalando el lado. Eso es una ventaja grande. No es que es un hexágono, ¿verdad? No, eso es lo que mide el lado. Y su ángulo central mide 120. No nos dicen qué figura es, pero nos dicen el ángulo central. Entonces me voy a las fórmulas, busco la fórmula del ángulo central, encuentro que es esta, 360 entre n. Pongo el igual y pongo 120. No se me pierdan acá, esto ya lo vimos, ¿verdad? Y resolvemos con la calculadora cuánto vale eso. Entonces metemos a la cálculo y le hacemos el truco, ¿verdad? Averiguo que ese valor me da 3. Entonces me estoy dando cuenta que es un triángulo. Esto no lo voy a explicar con la cálculo porque ya hice varios. Ahora, ya que sé que es un triángulo y el lado mide 6, puedo encontrar el área, porque yo sé cuál es el área de un triángulo equilátero. Viene en el examen. Entonces, el área es el lado al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4. Y yo tengo cuánto vale el lado. Entonces, puedo encontrar el área. El área es, sustituyo, pongo este 6 aquí. 6 al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4 y meto esto a la cálculo. ¿Tengo que hacer el truco de calculadora? No, porque el dato no está dentro de la fórmula. Si ustedes quieren poner X aquí afuera porque la incógnita está aquí afuera, pueden hacerlo, da igual, se puede hacer. Vean, lo voy a hacer, pero no es necesario. La incógnita sería la A, 6 al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4. Y hacemos shift, calc, y es igual, igual. Y aquí lo que pasa es que la cálculo me lo tiran decimales. Tengo que encontrar cuál de estas opciones me da 15,58 porque la cálculo me lo está dando en decimales. Entonces me está diciendo que la respuesta es 15,58. Ahora busco en las opciones cuál me da 15,58 escribiéndolas y pasándolas a decimales. Entonces me salgo, 9 raíz de 3 y lo pasamos a decimales y aquí está la respuesta.
Este ejercicio no era necesario hacerlo con Shift Calc porque porque recuerden, si el dato está dentro de la fórmula, ahí se hago el truco. Aquí no era necesario. Nada más era poner 6 al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4 y eso me lo va a dar directo. No hay raíz de 3. Bien, vamos con otro. Con el del hexágono. Por acá está. ¿Dónde está? Este. Digamos que yo ya medio lo resolví, pero vamos a hacerlo todo desde cero. Lo mismo, pueden leerlo ahí, detengan el video si quieren leerlo. Yo aquí ya de una vez sé, el ángulo central es 60, entonces voy a las fórmulas, encuentro que el ángulo central, la fórmula es esta, pongo el igual y pongo el dato que me están dando. Hacemos el truco de calculadora y eso nos dice que esto tiene 6 lados. Entonces, eso lo que me está diciendo es que es un hexágono. Y tengo que saber todo lo del hexágono. Entonces recuerdo que el radio y el lado miden igual y que el área es 6 veces del triángulo equilátero, o sea, lado al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4. Ese es el área del triángulo equilátero, pero por 6. Y es que, bueno, no lo ocupo en realidad, pensé que era área, es perímetro, nada más. Puse todos los datos que ocupo del hexágono. Ahora sí, me preguntan el perímetro y me están regalando cuánto mide la apotema. ¿Qué ocupo para el perímetro? Lo que mide el lado. ¿Lo tengo? No, no lo tengo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Siempre el hexágono es igual. Es aplicar esta fórmula que está acá. El hexágono es tengo esta fórmula apotema y radio. A mí me están dando cuánto es el apotema y puedo encontrar el radio. Y el radio y el lado son iguales. Este ya lo hice hace un rato, pero igual lo voy a hacer. Entonces, la fórmula es así. Apotema es el radio, raíz de 3 dividido entre 2. Esta es la fórmula que está en el examen. Entonces sustituyo, el apotema es este dato. Entonces 3 raíz de 3 iría aquí adelante. Entonces apotema es 3 raíz de 3. Mi incógnita es este, le voy a poner la X. Y despejo con la cálculo, ¿verdad? Pero este lo hice hace un rato. Meto esto a la calculadora, ¿verdad? Por si acaso lo voy a hacer con esta otra cálculo. Voy a irme desde el inicio al modo normal. Si uno quiere ya estar en la cálculo en modo normal, tiene que meterse aquí a darle donde dice calcular. Esta es la cálculo en modo normal. Digamos que yo voy a resolverlo, entonces tengo que meterme en modo ecuación. Entonces, de acá apreté Home, me fui a ecuación, le doy OK y le doy Solver. Ahora sí, meto la ecuación. 3 raíz de 3. Me salgo de la raíz. Fracción X raíz de 3 dividido entre 2. Y ahí donde está la ecuación escrita, le damos OK. Aquí le escribimos un 10 y le damos doble OK. Y me sale que X vale 6. No puedo olvidar que estoy encontrando, ¿verdad? Mi X era este R, pero ese R no me interesa porque sé que el radio y el lado son iguales, entonces acabo de averiguar que el lado mide 6. Y como es un hexágono, entonces el perímetro es 6 por 6, queda 36. Si hubiese sido de área, digamos que en vez de perímetro hubiese dicho área, aplico la fórmula de área nada más. Imagínense que hubiese dicho área, entonces ¿qué hago aquí? Ya que averigüe cuánto mide el lado, meto esto a la fórmula. 6 al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4 multiplicado por 6. Vean que no estoy haciendo otra vez el truco de Chifcal porque yo el dato que quiero no está dentro de la fórmula, yo quiero el área. El lado yo sé cuánto vale, el lado mide 6, lo encontré ahorita. Si hubiese sido un problema área, esta sería la respuesta. 54 raíz de 3. Vamos por otros, por los del cuadrado. Estos son dos ejercicios complejos ahí de cuadrado, entonces tiene todo lo que nos interesa. Este es muy chido. Este lo hice hace un rato, averigüé cuántos lados, no me dicen cuál figura es, por lo tanto tengo que averiguarla primero y me dicen que el ángulo interno es 90. Vean el video otra vez en esa parte si no les queda claro por qué estoy haciendo todo esto. Pero este yo ya lo hice hace un rato. Esta es la fórmula, el ángulo interno, lo igualo al dato que me dieron y averiguo que me están hablando de un cuadrado. Ahora que sé que es un cuadrado, tengo todo mi arsenal de cosas del cuadrado. La apotema
el lado es el doble del apotema. La diagonal es el doble del radio. Tengo una fórmula en el examen de lado y diagonal. Y el área es lado por lado. Entonces dice, si el radio mide 3, entonces el área es 18. Cuando son proposiciones, partimos del dato que nos dan de primero y calculamos lo que nos están proponiendo. Nos dicen que el área es 18. Entonces yo voy a calcular cuál es el área si el radio mide 3, a ver si de verdad da 18. Entonces me dicen que el radio mide 3. ¿Cómo hago para averiguar el área de un cuadrado? Para averiguar el área de un cuadrado ocupo hacer lado por lado, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, para yo saber si esto es verdad, ocupo saber el lado. El ejercicio ahora es, antes de encontrar el área, yo ocupo saber cuánto mide el lado. ¿Puedo encontrar el lado a partir del radio? Con los datos que yo le di, no. Yo no les di un dato que tenga que ver radio y lado, pero yo sí les di un dato que la diagonal es 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces, con ese dato puedo averiguar la diagonal y ya tengo un dato más. Entonces, la diagonal sería el doble de 3, o sea, 6. Ya tengo la diagonal. Ahora, ¿con la diagonal puedo encontrar el lado? Sí. ¿Por qué? Porque en el examen viene una fórmula de diagonal y lado, ¿eh? Yo puedo averiguar este lado si sé cuánto vale la diagonal. Y yo sé que esto es un 6. Entonces, aplico esa fórmula. Entonces, puedo encontrarlo a partir de el lado es la diagonal raíz de 2 entre 2. Entonces, sustituyo, el 6 es la D. Y voy a poder encontrar el lado. Aquí sería 6 raíz de 2 dividido entre 2. Y aquí tengo que usar la cálculo. Bueno, bueno, sí, tengo que usar el truco de cálculo, el shift calc, el solver. No, porque el dato no está dentro de la fórmula. Entonces nada más hago 6, perdón, fracción 6 raíz de 2 entre 2. Y eso da 3 raíz de 2. Lo dejo así, porque si lo ponen en decimales lo van a aproximar. Lo dejo por 3 raíz de 2. Ahora sí, aplico la fórmula del área. Lado por lado. 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Y veo cuánto me da esto. 3 raíz de 2. Cuidado, se quedan dentro de la raíz, ¿verdad? Si ustedes ponen aquí, la raíz se sigue arrastrando. Hay que salirse por 3 raíz de 2. Y eso da 18. No me mintieron, la proposición es verdadera. Lo mismo, ahora me dice, si la diagonal es 3, entonces el perímetro es 12. ¿Qué ocupo para averiguar el perímetro? Yo obteniéndola, me dan la diagonal y me proponen que el perímetro sea 12. Para averiguar el perímetro ocupo también saber cuánto mide el lado, porque el perímetro sería sumar los cuatro lados. Entonces, si la diagonal mide 3, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Para eso está la fórmula del examen. El lado, diagonal, raíz de 2 entre 2. Pues averiguo cuánto mide el lado. La diagonal es 3. La cosa es que ustedes coloquen el dato donde van en las fórmulas, porque a veces llegan y ponen el 3 acá, pero es que acaso me están diciendo que el lado es 3 para yo ponerlo en el lado, en 3, ¿verdad? Ese es el cuidado aquí en esto de las fórmulas, sustituirlo donde va. ¿Tengo que usar la cálculo con el truco? No. Entonces meto esto a la calcular cuánto me da y resulta que me da lo mismo, me da 3 raíz de 2 sobre 2, no lo cambia. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? Multiplicar esto por 4, porque eso es lo que mide el lado, 3 raíz de 2 sobre 2. Tan que no les miento, me da igual, vean. Entonces, voy a calcular aquí, va a volver, calculemos el lado a ver cuánto nos da la cálculo. 3 3 raíz de 2 sobre 2. Pero no lo simplifica, da igual. Entonces, ahora, esto es lo que mide el lado, no cambió nada, me dio igual. La gente ahí se asusta cuando pasa eso, porque ven el mismo número, pero es que no se simplificó nada más. Esto es lo que mide el lado, 3 raíz de 2 sobre 2. Si lo quieren ver en decimales, véanlo, pero no trabajen con ese número, trabajen con el número normal. Ahora, entonces, ¿el perímetro cuánto sería? Lo que mide esto 4 veces, o sea, multiplicado por 4. Es perímetro, es hacer 3 raíz de 2 sobre 2 más 3 raíz de 2 sobre 2 más 3.
4 es. Para eso multiplico por 4. Y aquí mismo está, entonces voy a darle una vez por 4. Y me da 6 raíz de 2, no 12, que es lo que me proponían acá. Esto es falsa. Eso es básicamente el tema de polígonos. Hagan los mismos. Bueno, dije que iba a agregar el tema de esto con figuras más complejas. Ya les voy a explicar uno. Voy a hacerles un par más. Veamos las del 2024. Bueno, esos son muy largos, son proposiciones. Las voy a hacer, los voy a resolver ahí a mi ritmo. Ya ustedes tienen los conocimientos. Yo no voy a buscar de nuevo las fórmulas ni nada, pues ustedes nada más hagámoslo, lo voy a hacer como si yo lo estuviera resolviendo. Estas primeras proposiciones nos dicen que tenemos una figura cuyo ángulo central mide 60. Si ya uno ha practicado tanto, esto ya uno sabría qué figura es, pero igual hagamos el cálculo. Me voy a las fórmulas, al ángulo central es esta fórmula, lo igualo a 60 y encuentro que esto es un hexágono. Listo, ahora voy a resolver los ejercicios sabiendo que esto es un hexágono. Dice, si el radio mide 8, entonces el perímetro es 48. En un hexágono, el radio y el lado miden igual, o sea, el lado también mide 8. Y como el perímetro es la suma de todos los lados, tendría que hacer 8 más 8 más 6 veces, pero para eso si siempre se multiplica, ¿verdad? 8 por 6, 48. Esta proposición es verdadera. Si la medida del apotema es esto, entonces el área es este. Este lo resolví hace un rato, es el mismo, hasta pusieron el mismo dato, 3 raíz de 3. Busco la fórmula del apotema, que es el apotema y el radio. Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Que está en el examen. Sustituyo 3 raíz de 3, pero ya lo hice, es el mismo ejercicio. Aquí el lado me daba 6 y ahora aplico la fórmula del área. Ahora, si se pierden con esto, vean el video ahorita, es que es el mismo. Yo ya calculé 2 veces, encontré la medida del radio a partir de esto con esta fórmula. Dije que no iba a hacerlo, pero ya lo hice. Bueno, con esta fórmula voy a encontrar el radio, pero recuerden que el radio y el lado son iguales, entonces es lo mismo. Y el área de un hexágono es el área del triángulo equilátero por 6. Y bueno, nada más les voy a recordar, porque nada más devuélvanse en el video y véanlo. Aquí está el ejercicio. Apotema 3 raíz de 3 es un hexágono. Aquí pedían perímetro, pero yo les mostré cómo se hacía con el área. Calculémoslo otra vez por pura cosa. Entonces, aplico la fórmula. El área de un hexágono es la del triángulo equilátero por 6. Me voy a ver la del triángulo equilátero. Dice que es así, pero la multiplico por 6 para hacer la del hexágono. Entonces pondríamos 6 al cuadrado, raíz de 3 dividido entre 4 por 6. 54 raíz de 3. Esta proposición es verdadera. Si el ángulo externo mide 90 y la longitud del radio es 3 raíz de 2, entonces el área corresponde a 18. Ángulo externo, me voy a las fórmulas del ángulo externo, dice que es 360 entre n, lo igualo a 90 y encuentro que es un cuadrado. Me están hablando de un cuadrado aquí. Ojo, en esta proposición uno me hablan de un cuadrado, en esta no sé qué figura es. Entonces, con esta es un cuadrado. Entonces me dice, si la longitud del radio es esto, entonces parto este dato y voy a calcular el área a ver si es verdad. Para encontrar el área de un cuadrado, ocupo hacer lado por lado. Entonces ocupo averiguar el lado. ¿Cómo averiguo el lado teniendo el radio? Ya hice uno igual. Ya hicimos uno igual. Ocupamos encontrar primero la diagonal y después de la diagonal encontramos el lado. La diagonal es 2 veces el radio, entonces la diagonal sería 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 o pueden simplemente multiplicar por 2. Y esto da 6 raíz de 2.
Esto es la diagonal. Ahora, ¿cómo encuentro el lado? Voy a la fórmula del examen que dice que el lado es la diagonal raíz de 2 dividido entre 2. Entonces sustituyo. La diagonal es 6 raíz de 2. Este otro raíz de 2, cuando se les pierde eso, dividido entre 2. Meto solo acá al cuadro cuánto me da y encontramos que esto nos da 6. Entonces el lado mide 6. Entonces, ¿cuál es el área? 6 por 6. Vamos a calcular esto, nada más para corroborar que no nos estamos equivocando y ver cómo se escribe. 6 raíz de 2, me muevo, le pongo otro raíz de 2, me voy para abajo y pongo el 2 y esto me da 6. Dice, el ángulo interno mide 144. Si la longitud del lado es 3, entonces el perímetro es 48. Vamos a ver qué figura es. Entonces nos vamos a la fórmula del ángulo interno, lo igualamos al dato que nos dan y metemos esto a la carga. La figura tiene 10 lados. Si la longitud del lado es 3, el perímetro es 48. Falso, el perímetro sería 30. 10 por 3, no 48. Esta era falsa y esta era falsa. Verdaderas, ninguna. Ahora les muestro cómo se resolvería para una figura que no sea este, de esas tres, pero no lo voy a explicar muchísimo, voy a resolver el ejercicio y es aplicarlo a todas las figuras. Para esto, figuras que no sean esas tres, la fórmula que vamos a usar para el área es la fórmula que viene aquí, que dice que área es perímetro por apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, entonces voy a escribirla acá. El área sería perímetro por apotema dividido entre 2. En este ejercicio a mí me están regalando cuánto era el apotema de ese pentágono. Entonces yo sabría que aquí sería un 6. Lo que me hace falta es averiguar el perímetro de ese pentágono. El pentágono es una figura de 5 lados. Para esto, nosotros vamos a tener que dibujar siempre un triángulo, un triángulo rectángulo tiene estos datos. Es este triángulo que se forma acá, vean. Es este triángulo equilátero, ese triángulo rectángulo que se forma acá. Este es este, para cualquier figura. Lo que tienen que saber ustedes cuáles son los datos que van en cada lado. Esta era la apotema, este era el radio y esta partecita es la mitad del lado. Esto es medio lado. Yo le voy a poner LM para decir que es la mitad del lado. ¿Sí? Eso es para cualquier figura. Obviamente solamente hacer para figuras que no sean estas. Entonces, el ejercicio lo que nos hace falta es encontrar cuánto mide el perímetro. Y si yo quiero saber cuánto mide el perímetro, ocupo saber cuánto mide el lado. Por lo tanto, yo sé que la apotema mide 6. Este dato es la apotema, ¿verdad? Por lo que les mostré ahora. Este era el radio y este es la mitad del lado. Por lo tanto, yo tengo que averiguar cuánto mide esta línea. Cuando averigüe esto, voy a saber cuánto mide el lado. Porque si esto es medio lado, digamos que esto midiera 2, entonces todo el lado sería 4. Y ya podría averiguar cuánto mide el perímetro. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar este triángulo, recordar cuáles son los datos
y le voy a poner una X a la incógnita que yo quiero, que es este, que es el medio lado. Lo voy a poner para que no se me olvide. Bueno, no se les olvide. Una vez que colocan los datos, van a encontrar este ángulo de acá. Este ángulo de acá siempre se encuentra haciendo 180 dividido entre la cantidad de lados. En este caso, como es un pentágono, serían 180 dividido entre sí. Y metemos eso a la calculadora. ¿Cuánto nos da? Entonces, 180 dividido entre 5 da 36. Este ángulo me iría 36 y también van a averiguar este ángulo que está acá. Este ángulo siempre se calcula haciendo 90 menos lo que les dio el de aquí arriba. Meten eso a la calcu, a ver cuánto les da. Y están listos para encontrar este dato. Esto es un truco que se llama ley de senos. Se ve en noveno. La cosa es que siempre va a ser así. Van a poner una fracción, un igual y otra fracción. Aquí va a ir el dato incógnita, que en este caso es esta línea acá, y abajo van a tener que poner sen, y adentro del sen va a ir el ángulo opuesto al x. El x va desde el ángulo de 90 hasta el ángulo de 54. El opuesto está allá al otro lado. Este sería 36. En la otra fracción van a poner el dato que les están dando. Arriba varía el lado 6 y abajo sen del ángulo opuesto a 6. Y el ángulo opuesto a 6 es 54, porque 6 parte del ángulo de 36 hasta el ángulo de 90. Entonces aquí iría 54. Y aquí le van a hacer shift cal a esto o pueden simplemente multiplicar esto por esto. Yo lo voy a hacer así. Es el dato que está abajo multiplicado por esta fracción. Siempre, 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 siempre es así. Pero igual podrían usar el truco de calculadora porque están averiguando una X y nada más sería meter esto a la calco, así como se ve. Yo lo voy a averiguar así. Entonces aquí nada más metemos esto a la calco. El sen es aquí donde dice sin de 36. Tengo que cerrar el paréntesis multiplicado por 6 entre sen de 54. Meto esto a la cálculo igual y me da que el medio lado, no olvido que estoy encontrando medio lado, es 4,30 y voy a redondearlo 4,36. Entonces el lado sería 4,36 por 2. Meto solo a cálculo. 8,72. Con eso puedo averiguar el perímetro, que era lo que me hacía falta. Sería por 5 porque es un pentágono. 43,6. Y con eso por fin puedo averiguar el área, que es la fórmula que hice perímetro por apotema dividido entre 2. La apotema era 6, venía en el ejercicio, dividido entre 2. Y meto solo a cálculo. Estaba corroborando que está bien el dato, no me acordaba. 43,6 por 6 dividido entre 2. Ese sería el área. 130,8. Es hacer, si ustedes necesitaran averiguar otro dato diferente, es hacer lo mismo, simplemente colocan el dato y le ponen la X al que sea y ellos les van a dar un dato de este triángulo. Y es aplicar esto nada más en ese orden. Pero no es recomendable esto. Es muy poco probable que el ejercicio venga, pero al que guste, ahí lo tiene. Eso sería el tema de polígonos. Muchas gracias. Si tienen dudas con algo, me pueden escribir. Que les vaya muy bien con la práctica. Mucha suerte.